Nos movilizamos de inmediato a la Asamblea Nacional, contarles que hoy día, con 8 votos a favor y 1 voto en contra, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe sobre la crisis energética que en este caso elaboró la misma comisión. En este informe se señala, por ejemplo, que la empresa coordinadora de empresas públicas evadió sus responsabilidades. Se habla de incumplimientos del Plan Maestro de Electricidad por parte del Ministerio de Energía y de una falta de gestión preventiva en el mantenimiento del Sistema Nacional de Interconexión. También se señala que el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, inobservó las alertas emitidas y no dio mantenimiento a las centrales térmicas. También se habla que el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, incumplió con sus funciones y retiró, en este caso, presupuesto, agravando aún más la situación energética de nuestro país. Vamos a conocer un poco más de este tema. Rolando Goyes nos comparte detalles desde el Legislativo. Rolando, te escuchamos. Corapa informa. Y el país se integra. Sí, compañeros, nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional para llevarles lo que está ocurriendo en estos momentos. Comentarles que la Comisión de Fiscalización dio a conocer el informe que ya se aprobó en esta mesa legislativa sobre lo que han sido las comparecencias y también algunas recomendaciones en lo referente a la crisis energética que vivió el año pasado el país. A propósito de esto, la presidenta de esta comisión, Pamela Aguirre, ha señalado que es prioridad que dentro de esta mesa se siga recibiendo más comparecencias y también se ha determinado responsabilidades. Una de ellas del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Este informe, que le reiteramos, fue aprobado, también deberá pasar ya posteriormente al Pleno para que tenga conocimiento. Ahí se ha hecho, como lo mencionamos, algunas recomendaciones y se ha dado la pauta de cómo podría ser este proceso para evitar en un futuro tener más apagones. Escuchemos lo que dijo. Precisar nada más, hoy ya se dio este informe de la Comisión de Fiscalización en torno a esta crisis energética. ¿Qué es lo principal que ustedes pueden determinar que se encontraron? Primero, que Lenin Moreno y Guillermo Lasso no cumplieron el Plan Maestro de Electricidad. 85% de incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad. 2. Es importante recordar que el sector eléctrico fue abandonado durante 7 años. No se construyó ninguna obra y no se hizo mantenimiento de las termoeléctricas. Además, es gravísimo que Santos Alvite haya comprado la energía eléctrica a 64 centavos cuando el precio era 8 centavos en enero y él compraba en octubre a 64 centavos. Ahora, en base a esto, ¿qué viene de asambleísta? La responsabilidad política de Santos Alvite tiene que ser censurado y además, en el caso de Pablo Arosemena, también tendría responsabilidad política por haber quitado los recursos al sector eléctrico. Informe que serviría también para planificar de mejor manera, para no enfrentar la crisis que lamentablemente ha costado también a raíz económica. Dentro de las recomendaciones está clarísimo. Primero, repotenciar el parque técnico. Necesitamos repotenciar el parque técnico, necesitamos que las obras que están en funcionamiento se mantengan. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón tiene que concluirse, el Estado tiene que recibir sobre todo el Coca-Cola Sinclair porque es la obra que le ha dado el 26% de la energía al país. Y ahora es innegable, fuimos, verificamos, tenemos la información. Tal vez no se tomó en cuenta precisamente estos mantenimientos que lo hizo en su tiempo el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué no se tomó en cuenta? Porque no tienen amor patrio, porque trataban de privatizar todo el sector eléctrico. Guillermo Lasso entregó 8 concesiones de última hora al sector privado. Por ejemplo, la concesión en el Aromo, donde no existe luz solar. En el mapa solar, el Aromo es nublado. ¿Cómo querían hacer energía eólica en el Aromo? Nosotros, por eso y con fuerza, hemos dicho que lo que pretendían es privatizar el sector eléctrico. Nosotros defendemos el sector público, hemos defendido las obras públicas. ¿Se podría decir que hemos pasado esta crisis energética? No, no lo hemos pasado porque durante 7 años se dejaron de hacer obras y cuando no se hacen obras el resultado es malestar para la gente. Lo que se tiene que hacer es construir las obras necesarias que están en el Plan Maestro de Electricidad, Santiago, Cardenillo, entre otras, retomar las obras que quedaron a media construcción como Toachi Pilatón, que solo está la central Ayuriquín y falta la central Sarapullo. Todo aquello tiene que retomarse. No se puede destruir por odio político. Y sabe que luego de 7 años de escuchar todo tipo de insultos, de cuestionamientos, son las obras las que están demostrando la verdad de quién genera electricidad para el país.
De su parte, la asambleísta Adriana García, quien votó en contra de este informe, ha señalado que no solo la responsabilidad es contra el exministro de Energía, sino que también se debería llamar a otros directores, principalmente de las empresas eléctricas del país. Escuchemos lo que mencionó. Coméntenos un poquito cuáles fueron los motivos para que usted no haya dado este voto. Primero, saludo a todos los ciudadanos, a todos nuestros queridos ecuatorianos y a ustedes gracias por la oportunidad. Nosotros estamos en contra de la aprobación de este informe borrador por motivo de que no se incluyeron 10 observaciones que nosotros indicamos. En estas 10 observaciones se refiere que el señor Uquillas, el ex viceministro, también tiene que responder. No solamente quien ellos dicen que es el señor Santos Albite. Santos Albite sí tiene que responderle a los ecuatorianos por una mala administración en sus funciones, pero hay otros que les quieren dar simplemente un lavado de rostro. ¿Y por qué? Porque este señor Uquillas trabajó más de 10 décadas en el gobierno, en los gobiernos. La obra de Coca-Cola Sinclair, en la cual nosotros también hemos indicado que existen observaciones, no solamente con el informe de la Comisión de Fiscalización anterior, sino los informes de la Contraloría. Son informes en los cuales también nosotros nos podemos basar para decir por qué no. Ellos recomiendan que se reciba la obra y nosotros no vamos a permitir eso. Los ecuatorianos no nos podemos ver afectadas con estas situaciones, con unas malas decisiones. Ahora, ¿qué viene luego de este informe? También ya se ha aprobado en alguna instancia, pero se pidió la comparecencia del exministro Santos Albite. ¿Deberían tener más comparecencias? Debemos tener nosotros comparecencia. De igual manera, de forma personal, yo voy a hacer llegar esta información a la Contraloría porque tenemos funcionarios nuevos y es importante que ellos realicen el seguimiento. Es importante también para ustedes tener en claro que Adriana García está recibiendo ataques sumamente muy fuertes. No solamente me consideran por el tema mediático, por ser mujer en la parte política, pero también lo hacen porque tenían este informe ya a la mano, cuando nosotros ya estábamos poniendo objeciones, pero no nos van a apagar la voz. Y si lo llegan a realizar, ya quedan las evidencias. Finalmente, asambleístas, si es un tema que preocupa, ¿consideran que desde la Asamblea se puede decir que se ha solucionado esta crisis energética? No podemos decir que se haya solucionado la crisis energética. Primero, porque todavía tienen que cumplir algunos planes de acción. Entre estas, nosotros también hemos pedido que el presidente, como ya se aprobó una ley económica urgente para que ya no existan más apagones, ellos tienen que poner controles. Los recursos del Ecuador, los recursos de los ecuatorianos no pueden malgastarse y no se los pueden llevar los corruptos. Hoy vemos en las noticias en cuántas ocasiones de las décadas pasadas están siendo juzgados por el mismo hecho de que no han podido responder en los recursos económicos, se han robado la plata. Entonces no queremos impunidad. Mientras estemos en la Comisión de Fiscalización vamos a ser transparentes y honestos porque la ciudadanía nos dio la oportunidad de estar aquí, pero no para solapar todas estas cosas. Hay que recordar que la Comisión de Fiscalización recibió algunas comparecencias, entre ellas del propio exministro de Energía, también de los directores de empresas eléctricas y de algunos delegados de gobierno para explicar cuáles fueron las razones de por qué se determinó que se produzcan los apagones. Es el informe que les hemos llevado. Con esto regresamos. Elba, tú tienes más. Corape informa. El Ecuador se integra. Esta es información que se genera en la Asamblea Nacional. Como les mencionamos, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe sobre la crisis energética realizada, en este caso por la misma comisión. Aquí se habla de incumplimientos del Plan Maestro de Electricidad por parte del Ministerio de Energía. Y como escuchamos, la asambleísta Pamela Aguirre señaló que el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, debe ser sancionado, pero no solo él, porque también habló de responsabilidades por parte del ministro de Economía, Pablo Arosemena.